El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridas hermanas y hermanos que nos siguen a esta hora desde diferentes lugares, desde diferentes rincones de Venezuela y del mundo, los que a través de la radio se conectan allá en los campos y los que nos siguen a través de la televisión, los que nos siguen a través de las redes. Yo quiero hoy desglosar este evangelio, ver un poco lo nuclear que nos deja como enseñanza, y que ustedes y yo reflexionemos en un momento en que Venezuela ha vivido tiempos difíciles, una semana turbulenta, no precisamente por voluntad de Dios, sino por voluntad de los seres humanos, de los hombres. Hay muchas cosas que acontecen que somos nosotros, con nuestra libertad, que decidimos propiciarlas, bien sea el bien o el mal. En el Evangelio de hoy, que está tomado de San Juan, encontramos primero a un Jesús que va a la otra orilla. El Evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo lo narra de otro modo. Es decir, hay una variante en la narración. Pero en cambio en el Evangelio de Juan, que es mucho más profundo y más teológico, pues Jesús aparece ya, no está tomando la barca, ni está atravesando hacia la otra orilla, no hay tempestades en la mitad del lago, sino que aquí nos encontramos con un Jesús que de momento la gente no lo ve más y se dan cuenta que se fue a la otra orilla. Eso fue después de la multiplicación de los panes. Es por eso que cuando lo encuentran en la otra orilla del lago, le dicen: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y él les dice: ustedes me están buscando por lo superficial,
Me están buscando por el pan, porque les multipliqué el pan. Esos intereses mezquinos, vacíos que tenemos muchas veces. No olviden que vivimos en un mundo bastante vacío. Hay un sociólogo francés que habla de ese tema de un modo interesante y dice que el hombre de hoy es el hombre moda. A ver si por aquí dentro de mis notas lo encuentro y si no se lo debo. Estamos viendo acá, a ver, tampoco es posible. Sí, les debo la cita del nombre del sociólogo, pero lo que él nos dice es que vivimos en un momento del hombre moda, del ser humano moda, que nos lleva a lo superficial, nos quedamos sin ahondar en lo profundo de la vida y entonces hablamos desde ahí, desde esa superficialidad. Por eso Jesús les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido hasta llenarse con el pan. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Ahí está el detalle de lo cristiano. Saber tener una mirada de eternidad, saber tener un horizonte de eternidad, saber que nosotros no pasamos por aquí desapercibidos y que cada una y cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir para que este mundo sea un poquito mejor. Es más, yo creo que el gran objetivo de cada ser humano sobre esta tierra debería ser ese. Luchar cada día para que este mundo lo podamos dejar un poquito mejor de como lo encontramos y no peor. Y lamentablemente hoy pareciera que eso no es lo que estamos viviendo, como si no estuviera en el horizonte. Luego, después que Jesús les habla, ellos le dijeron, la gente, ¿no? Le dice, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Aquí está lo nuclear del Evangelio. Nosotros también le tendríamos que hacer esa pregunta a Jesús hoy, en este tiempo turbulento en que vivimos. ¿Qué debemos hacer? ¿Y yo qué debo hacer? Y tú que me sigues allá, desde cualquier lugar o que me escuchas, ¿yo qué debo hacer para realizar las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? Son las que llevan a la vida. Las obras de Dios son las que llevan a la vida. Dios, el plan de Dios es que seamos felices, que seamos dichosos. Ese es el proyecto de Jesús. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Nuestra pregunta, ¿qué debemos hacer? Y Jesús nos responde, crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Quién es aquel a quien Él ha enviado? Jesús. Es decir, creamos en Jesús. Estamos llamados a configurar nuestra vida con la de Jesús, a parecernos a Jesús. Creer en Jesús es entonces vivir como Él, actuar como Él, ser apegados a la verdad como Él lo fue, amar al prójimo como Él lo amó, construir la paz como Él nos encomendó construir la paz. Crean en mí, dice Jesús, crean en aquel al que Dios ha enviado, que es Jesús. ¿Qué más significa creer en Jesús? Creer en Jesús significa autenticidad de vida, coherencia de vida entre lo que se dice y lo que se hace. Esta semana hemos vivido momentos que no podemos dejar de pasar o dejar pasar por alto en esta reflexión del domingo. Sería
irresponsable de mi parte como acompañante espiritual de todas y de todos ustedes que me siguen desde la Eucaristía Dominical. Sería irresponsable no dejar un mensaje. Creer en Jesús es hacer la paz, no la violencia. Creer en Jesús es optar por la verdad, siempre por la verdad. No envenenar al mundo, no envenenar al pueblo, no envenenar a los pequeños con la mentira, no intoxicarlos con la mentira de las redes. ¿Cómo es posible que tengamos en este momento en el mundo lo que ahora se llama granjas, ¿no? Granjas de bots envenenándole el corazón a los pueblos para que se dividan y para que hagan la guerra y para que opten por eso que nos hace tanto daño y que no nos deja ser felices. Es muy triste, de verdad. Y lo más es que eso acontece en el occidente del mundo que se llama cristiano. Un cristiano es un seguidor de Jesús. Un cristiano es aquel que cree en el que Dios ha enviado, en Cristo, en Jesús, y sigue su proyecto. Entonces, ¿qué termina diciéndole Jesús a los discípulos en el Evangelio de hoy? Yo soy el pan de la vida. El que coma, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de la vida. Jesús es el pan de la vida porque es la vida. Y todas y todos nosotros estamos llamados a construir la cultura de la vida, no de la muerte. Quien construye o quien se presta o quien opta por la mentira, por la falsedad, por la, como se le dice hoy, la fake news, ¿no? La mentira falsa, está optando por todo lo contrario a lo que nos dice el Evangelio de Jesús. Y está optando por todo lo contrario a la paz del país. ¿De qué vale que te vistas de blanco? ¿De qué vale que lleves un rosario al cuello? No sirve. No sirve de nada. Eso es fariseísmo del tiempo de Jesús. Hoy yo lo llamaría neofariseísmo. Pero es el mismo fariseísmo de hace 2000 años. Hermanas y hermanos, yo les invito de verdad, de corazón, desde lo profundo de mi vida, que nos hagamos un examen de conciencia. Todas y todos, indistintamente de la ideología que tú tengas, que te preguntes, ¿estoy yo realmente creyendo en Jesús? ¿Tengo fe en Jesús? Mi fe en Jesús es una fe viva que se traduce en obras de amor, en obras de servicio, en obras de entrega, en obras de reconciliación. Un cristiano es aquel que se reconcilia. Un cristiano es aquel que es humilde. El cristiano es humilde. Es humilde para reconocer, me equivoco. Como lo hicimos hoy al comenzar la misa. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que rezamos el acto penitencial. Siempre se hace en la misa el acto penitencial. ¿Y qué decimos en el acto penitencial? Así de corazón, de humildad. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es reconocer que el culpable he sido yo. Que de esos pecados que me estoy arrepintiendo, yo fui culpable. Y yo quiero mejorar, yo quiero cambiar. Venezuela va a cambiar es por esa vía. Por la vía de los sencillos, de los capaces de reconocer que nos hemos equivocado y que hay que cambiar. Seguramente hemos cometido muchos errores. Le hemos hecho daño a la gente, como les decía ahora, intoxicándoles con la mentira, con la falsedad. Yo hoy les digo, hermanos, y los invito a ustedes que me siguen, optemos por las víctimas. Yo no puedo sino optar por las víctimas, porque por las víctimas optó Jesús y sigue optando hoy Jesús. Y las víctimas, ¿quiénes han sido? Los más humildes, los más pequeños, los que no debían nada. Las víctimas han sido los del pueblo que necesitaban un hospital o un consultorio y se lo quemaron.
Las víctimas han sido los humildes emprendedores que les quemaron el local y se lo destruyeron. Las víctimas han sido los del pueblo, los de nuestra raza, nuestros hermanos. Entonces, yo tengo que ponerme del lado de las víctimas e invitarles a reconocer el error que se ha cometido. Invitarles a construir la paz, pero desde ahí. La paz no se construye hasta que no caigamos en la cuenta del error que hemos cometido para romper ese ambiente de paz, de convivencia, de encuentro. El Papa Francisco siempre nos habla de la cultura del encuentro. Estamos construyendo nosotros la cultura del encuentro de unos con otros, indistintamente del partido al que pertenezcas, de la religión a la que pertenezcas, del grupo al que pertenezcas. Vamos a reunirnos en la comunidad, ahí en el barrio, en el edificio. Vamos a encontrarnos, vamos a rezar el Padre Nuestro y a darnos un abrazo de paz. Háganlo hoy si quieren. Pero construyamos la paz, no optemos por la violencia, porque la violencia no lleva a ninguna parte. Yo solo les pregunto, ¿qué país? Búsquenme en un país en el mundo que desde la cultura de la guerra y de la violencia interna y de la pelea de unos con otros ha llegado a ser un país pujante. Ninguno. La violencia siempre termina destruyendo a la humanidad, destruyendo a la comunidad, destruyendo un hogar. En una familia, por ejemplo, cuando se comienza a vivir con violencia, esa familia se destruye, se disgrega y todos sufren. Hoy la familia venezolana sufre. Hoy hay madres que lloran por sus hijos, o porque los perdieron, porque murieron, porque están heridos en un hospital, o porque están detrás de unas rejas, porque los indujeron, los llevaron, les lavaron el cerebro para que fueran a hacer violencia en una calle sin sentido, porque cuando les preguntas no saben por qué, simple y llanamente fueron, ya no diríamos como se usa en el argot bélico, carne de cañón. No fueron carne de cañón, fueron carne de las redes, de los cañones de las redes, de los cañones de la mentira que los dividió y los echó a pelear, a agredir a su propio barrio, a agredir a su propia gente, a agredir aquello. Entonces es doloroso. Y todos ellos son víctimas. Son víctimas los que sufrieron la violencia que ellos le propiciaron, pero son víctimas también ellos, porque de modo perverso los llevaron a que cognitivamente perdieran el sentido y terminaran identificando como enemigos los que tenían que ser sus amigos. Hermanos, mi invitación hoy de nuevo es a la paz. Pero una paz que va a acontecer en la medida que yo reconozca mi error, en que tú reconozcas tu error, en que te des cuenta que la violencia es un pecado y es un pecado grave que yo no lo puedo propiciar. No estoy autorizado a propiciarlo, ni por el Evangelio jamás. Jesús no, es el no violento, es el que muere en una cruz. Y hay un día en que le dice a sus discípulos, yo podría pedir que venga una legión de ángeles a defenderme, pero Jesús opta por la paz y muere en una cruz como víctima del pecado del mundo, de los que no soportaron su verdad, de los que no soportaron su amor. Pero justamente por la vía de la no violencia es por la que nos lleva a que construyamos un reino de amor, de justicia y de paz. Hermanas y hermanos, termino con este versículo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Optemos por Jesús como pan de la vida. Él es el que nos llena de verdad el corazón. Y no olvidemos que la política es la dimensión más alta del amor.
Nos lo recordó también el Papa Francisco. Lo tomó de el Papa Juan XXIII, su antecesor, allá, el propulsor del Concilio Vaticano II. La política es la dimensión más alta del amor. ¿Cómo están ustedes entendiendo la política? ¿Cómo la estamos entendiendo nosotros? ¿Como la dimensión más alta del amor? Porque no puede ser una dimensión para el odio y para destruirnos. La política nos tiene que llevar a ser felices y a construir entre todas y entre todos la patria que todas y todos estamos soñando. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga y que así sea. Amén.